Bueno, entonces en las últimas clases hemos visto la aparición de unas estructuras discretas definidas recursivamente. eh, Entre ellas han estado las listas o secuencias y los árboles. Entonces vimos cómo se definían los árboles, cómo se definían las secuencias, otros conjuntos también, y enunciamos algunas propiedades sobre esas secuencias o sobre esos árboles que no probamos, sino que simplemente las enunciamos. Entonces recordamos que una estructura discreta tiene asociados un conjunto de valores y unas operaciones, unos operadores sobre esos valores. Ese conjunto de valores se construyen de alguna manera que nos dicen recursivamente, típicamente, las listas se construyen a partir de o la lista vacía o un constructor de listas que se suele llamar el cons, que es el triangulito que pusimos aquí. Los árboles se construyen a partir de una hoja que no tiene hijos o de un árbol que tiene una raíz y que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y eso es todo lo que hay para construir árboles. Y luego, para manipular las listas o manipular los árboles, aparecen un conjunto de operaciones para ver el tamaño de una lista o el número de nodos de un árbol o para concatenar dos listas o para buscar si hay un elemento en un árbol, cualquier cosa de ese estilo, y esas son operadores sobre esos conjuntos y por eso se llaman estructuras discretas, porque ellas nos dan valores y operaciones sobre esos valores. Como dije, esas estructuras tienen algunas propiedades y para probar esas propiedades, entonces aparece una generalización del principio de inducción que se llama el principio de inducción estructural, que lo vieron en el video 387, del cual hablo un poquito y abro el espacio para inquietudes sobre este principio, si ustedes tienen inquietudes específicas sobre él. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo quiero probar que todos los elementos de un conjunto, que es un conjunto definido recursivamente, como las listas, o como los árboles, o como el conjunto ese de los múltiplos de 3 que definimos de una manera extraña. Entonces, cualquier conjunto que ha sido definido recursivamente puede tener una propiedad. Todos los elementos de ese conjunto tener una propiedad. Entonces, uno quiere probar que todos los elementos de ese conjunto tienen una propiedad. Cuando esos elementos son 5, son 10, son finitos, uno podría dar la prueba que cada uno tiene una propiedad, pero cuando son infinitos, ¿cómo vamos a probar que todos tienen la propiedad? Entonces la idea es usar el principio de inducción tal cual lo conocemos, extendido a estructuras, que se llama principio de inducción estructural. Y entonces, ¿en qué consiste ese principio? Para probar un para todo A, fíjense que recuerden que el principio de inducción es para todo número natural, quiero probar algo. Aquí es para todo A que pertenezca a un conjunto, podrían ser los números naturales, pero también podrían ser las secuencias o podrían ser los árboles, son conjuntos definidos recursivamente. Quiero probar una propiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Saber cuál es la propiedad que quiero probar. O sea, claramente decir la propiedad que quiero probar sobre los elementos de ese conjunto son estos, y luego que yo sé cuál es la propiedad que quiero probar, hacer lo que hice con la inducción normal. Demostrar para todos los casos base, o sea, todos aquellos elementos que hayan sido creados con una regla básica. Acuérdense que hay dos maneras de crear elementos en un conjunto definido recursivamente: o se crean por una regla básica que dice este elemento está ahí, este elemento está ahí, o se crean usando una regla que dice si este elemento ya está ahí y este elemento ya está ahí, entonces haga lo siguiente y este nuevo elemento también está ahí. Entonces, para todos los que se crean con una regla básica, entonces debe demostrarse el caso base, o sea, debe demostrarse que cumplen la propiedad. Y el caso de inducción es para todos los que se crean recursivamente, tenemos que suponer que los que se usan para crearlo tienen la propiedad y probar que él la tiene. O sea, tengo que demostrar la propiedad para todos los B que son construidos con una regla recursiva, suponiendo que todos los elementos que uso en esa construcción de B cumplen la propiedad P. Ese es el principio de inducción. Supongo que hay unos que ya lo cumplen y pruebo que el nuevo elemento que se construye a partir de ellos también lo cumple. Formalmente eso se escribía así: para todo A que se utilice en la construcción de B, eso significa este simbolito, todo A que se utilice en la construcción de B, supongo que vale P de A, y tengo que demostrar que si para todos los A que se utilizan en la construcción de B vale P de A,
entonces puedo concluir P de B, ¿cierto? Eso es lo que significa el caso de inducción. Y si pruebo esas dos cosas, podré concluir entonces que todos los elementos de A cumplen con esa inducción. Entonces paro aquí un segundo y les pregunto si tienen inquietudes sobre este asunto que estaba en ese video. Este es como el momento de resolver dudas que ustedes tengan. Saludo a Hasen, nos ha saludado, a Paul Rodrigo, a Emanuel, a Isabela, a Carlos Daniel, a John Alejandro y a Iván, que ya se unieron aquí a la clase. Muy bien por haber llegado. Entonces voy a leer, que fue la primera que me pusieron aquí. Va en inducción fuerte, José Antonio, listo. O sea, no va en inducción estructural todavía. Bueno, entonces póngame atención, José Antonio, a lo que voy diciendo, porque pues esta es muy parecida a la inducción, es una generalización de la inducción normal. O sea que demostrar algo por inducción estructural es exactamente lo mismo que demostrarlo por inducción, solo que cuando la estructura son los números naturales, entonces es lo que conocemos como principio de inducción y lo usamos sobre los naturales. Pero cuando la estructura no son los naturales, sino que es otra estructura, como las listas o como los árboles, u otra que se me pueda ocurrir, hay muchas, hay pilas, hay colas, hay cosas, muchas listas que se definen recursivamente. Entonces, cuando sea otra, entonces el principio se aplica de esta manera, no es sobre naturales, sino sobre la estructura que estoy trabajando, sobre cómo se construye la estructura que estoy trabajando. Como los naturales se construyen a partir del cero y del sucesor, entonces el caso base es el cero, digamos, y el caso de inducción es si vale el K, si vale K, entonces vale para el sucesor, para K más 1. En Profe, el caso, en el caso de, ya voy Santiago, en el caso de la inducción estructural, si el caso base son las listas, entonces el caso base es la lista vacía y el caso de inducción es construir una lista a partir de otra. Y si fueran los árboles, el caso base son las hojas y el caso de inducción es construir un árbol a partir de árboles que ya existían. Esa es como la idea en general del principio de inducción. Dime, Santiago. según la definición recursiva de los naturales, la regla básica sería que el cero pertenece, ¿cierto? Exactamente. Ya, ok. Entonces, sería demostrar la regla básica, sería demostrar el cero. Demostrar la propiedad para el cero. Exactamente. Vale, ok. Listo, Ahora, gracias. recuerden que hemos hecho unas pequeñas variaciones, que a veces las propiedades no las cumple todo el mundo, sino del 2 en adelante, o del 3 en adelante, o del 5 en adelante. Entonces, en ese caso, el caso base es el 2, el 3, el 5, el primerito que la cumple, y no el cero. Pero eso es una pequeña Ok, variación. Y lo que uno termina concluyendo es que todos los mayores que ese número son los que cumplen el asunto, no de ahí para atrás. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el principio de inducción estructural. Luego, hay otro video en el cual hay ejemplos de usar la inducción estructural. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, perdón por la redundancia, este es un ejemplo de cómo usar la inducción estructural para demostrar que este conjunto que definimos recursivamente, que todos los elementos de ese conjunto son múltiplos de 3, o 3 divide a los elementos del conjunto. Acuérdense que este fue el primer ejemplo de conjunto extraño que definimos recursivamente. Dijimos 3 está en A, y si X está en A y Y está en A, X más Y está en A. Y ese es el conjunto. Y entonces empezamos les recuerdo lo que hicimos en su momento, hicimos una cajita así y dijimos como una bolsa y empezamos a meter los elementos. Dijimos, pues el 3 está en A, entonces el 3 está ahí. Entonces, después, como no hay más reglas de cuáles están, entonces toca utilizar la otra regla, que dice que si hay, que si dos elementos están en A, entonces la suma también. Como solo hay uno, entonces 3 más 3 debe estar en A, entonces ahí nos apareció el 6, ¿cierto? Y como el 6 está y el 3 está, entonces el 6 más 3 también debe estar, o sea, el 9. Pero ya como está el 9 y el 6, entonces debe estar el 6 más 6, debe estar el 6 más 9 y debe estar el 9 más 9. O sea, deben estar el 12, el 15 y el 18 también. Y así íbamos poniendo qué elementos deben estar en esa bolsita. Y bueno, y el 18.
Y así uno seguía poniendo puntos, poniendo elementos en esa bolsa. Entonces dijimos, uy, parece que todos los que están ahí son múltiplos de 3. Entonces establecimos esta propiedad. Dijimos, todos los elementos, parece, ¿no? Estamos viendo, conjeturamos, todos los elementos de A son divisibles por 3, o sea, son múltiplos de 3. Y entonces, pero eso no lo hemos probado. Entonces, en ese momento no teníamos herramientas para probarlo porque la inducción como tal la usábamos solamente con los números naturales. Ahora que tenemos un mecanismo para inducción estructural que se basa en cómo, de qué manera se definen los conjuntos, entonces tengo un mecanismo para probar esta propiedad. Quiero probar que todos los elementos de ese conjunto son divisibles por 3. Entonces, lo que aparece en el video es cómo hacerlo. Primero, establecer claramente cuál es la propiedad que quiero probar. Quiero probar que 3 divide A para todo número A en A. Pero digamos, la propiedad es 3 divide A, o A es múltiplo de 3, o 3 divide A, eso es lo mismo. Y entonces el caso base, ¿cuál sería? El caso base es, cuál es el caso base aquí? Es el caso 3 está en A, es la única regla que mete elementos sin que se utilicen otros que ya estuvieran. Entonces el caso base es demostrar P de 3. ¿Qué sería demostrar P de 3? Sería demostrar que 3 divide a 3 y obviamente 3 divide a 3 porque 3 es igual a 1 por 3. Entonces, 3 divide a 3 es verdad. O sea, ese caso base es sencillo mostrar que es verdad. Y luego toca mostrar el caso de inducción. ¿Qué es el caso de inducción? El caso de inducción dice muestre que X más Y pertenece a si estos dos pertenecen a A. Que digo, muestre que X más Y cumple la propiedad si estos dos la cumplen. O sea, utilice la regla de creación de nuevos elementos para establecer el caso de inducción. Pruebe que X más Y cumple la propiedad si los que lo usan para construirla, X y Y, cumplen la propiedad. Esas son las hipótesis. O sea, lo que tengo que demostrar es P de X más Y, o sea que 3 divide a X más y que tengo como suposición o como hipótesis de inducción que X cumple la propiedad y Y cumple la propiedad, o sea que 3 divide a X y 3 divide a Y. Entonces, si 3 divide a X y 3 divide a Y, tengo que demostrar que 3 divide a X más Y, pero resulta que yo ya tengo un teorema de divisibilidad que dice que si 3 divide a X y 3 divide a Y, 3 divide a la suma. Eso ya lo habíamos probado mucho. Esos fueron los primeros teoremas de divisibilidad que probamos. Que si A divide a B y A divide a C, A divide a B más C. De hecho, A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Entonces, particularmente a X más Y. Entonces, esta es una demostración muy sencilla, pues utilizando un teorema que ya tenemos probado, y entonces, como probamos el caso base y el caso de inducción, podemos concluir que todos los elementos de ese conjunto son divisibles por 3. Y eso es lo que acabamos de probar. Todos los elementos del conjunto son divisibles por 3. ¿Listo? Y eso utilizamos el principio de inducción estructural. No sé si tienen inquietudes al respecto. Eso es lo que hay en ese video. Y lo que va a estar en el video del curso de hoy y lo que está en el video ahí ya hecho de hace un buen tiempo. Bien. Y después hay más ejemplos de uso de la inducción estructural. ¿Con qué los usamos? Con las secuencias. Entonces, cogimos en el video 389, entonces están estas demostraciones con las secuencias. Entonces, resulta que las secuencias, recuerden, están definidas recursivamente. O es la secuencia vacía, o la lista vacía, como quieran llamar, o si ya tengo un elemento de A y tengo una secuencia de elementos de A, entonces la nueva secuencia A cons S también es una secuencia de A. O sea, tengo dos maneras de construir secuencias de A, o con la secuencia vacía o metiéndole elementos a una cosa que ya es una secuencia de A. Y entonces, con esa estructura, a esa estructura le definimos unos operadores, por ejemplo, el operador de tamaño y el operador de concatenación, que el tamaño de una secuencia me dice cuántos elementos tiene la secuencia y que concatenar dos secuencias lo que hace es ponerme las dos secuencias una sobre otra, una seguida después de la otra, ¿cierto? Y los definimos recursivamente de esta manera esas operaciones. Y dijimos, hay una propiedad. Dijimos que miren que cuando se define la concatenación de secuencias, se mira si la primera es la secuencia vacía, da la segunda. Ese es el primer caso. Ahora, si la primera no es la secuencia vacía, sino que es una secuencia que empieza por A y sigue por algo, entonces lo que hago es ese A queda de primerito de la secuencia concatenada y luego ¿a quién se lo meto? A la concatenación de U, o sea, del resto de S con T.
la concateno U con el resto de U con T, el resto de S, o sea, U con T, y luego a eso le pongo A de primerito. Entonces, ese es el resultado concatenar. Pero estas reglas no me dicen que si el segundo es vacío, da el primero. Eso no dice eso, en ninguna parte. Entonces, eso es una propiedad que debemos poder probar, que S concatenado con vacío debe dar S. Pues debe ser lo mínimo que debe pasar, porque si yo no le pongo nada más al final, pues debe dar la misma del principio. Entonces, esa propiedad la queremos probar. Esa es una propiedad que uno quisiera probar. O, por ejemplo, que cuando yo saco el tamaño de la concatenación es igual a la suma de los tamaños de las secuencias independientes. Esa es otra propiedad que uno se imagina que se cumple, pero que se imagine que se cumple no quiere decir que se cumpla. Hay que probar que funciona así con las definiciones que hemos dado de concatenación y de tamaño. Entonces, esas son propiedades que uno quisiera probar. ¿Cómo hago para probar propiedad que todas las secuencias cumplen con algo? Entonces, uso inducción estructural porque las secuencias están definidas recursivamente. Entonces, ¿cómo usaré inducción estructural? Pues tendré que probar que esta secuencia cumple con esa propiedad y que cualquier secuencia construida con esta regla cumple con esa propiedad si la secuencia con la que la construí ya cumplía con esa propiedad. Esa es la hipótesis de inducción. Entonces, eso es lo que sigue en estos videos de acá. Aquí, por ejemplo, está el video para demostrar que S concatenado con la secuencia vacía siempre da S, no importa quién sea S. Entonces, el principio de inducción dice, vea, primero establezca bien qué es lo que quiere probar. Quiero probar que S concatenado con epsilon siempre da S con la vacía. Eso es lo que quiero probar, cualquiera que sea S. Entonces, mi caso base es S es vacío. Entonces, mi caso base es P de vacío. Entonces, ¿qué tendría que probar con P de vacío? Tendría que probar que E, reemplazando S por E, concatenado con vacío, da vacío. Y resulta que si yo concateno vacío con cualquier cosa, por definición da la otra cosa. Por la definición de S concatenado con T, dice si el primero es vacío, da el segundo. Si la primera cadena es vacía, da la segunda. Entonces aquí, como la primera cadena es vacía, entonces esto concatenado con esto da la segunda. ¿Y quién es la segunda? La segunda es esta vacía. Entonces esta equivalencia, ya voy a mirar lo que me pusieron, me da vacío igual a vacío y eso es absolutamente verdad. Entonces, porque vacío es lo mismo al lado izquierdo que al lado derecho, entonces eso me da true. Tiene lógica, sí, señor José Antonio. Tiene lógica, muy bien, gracias. Bien, y el segundo, la segunda demostración, dice, bueno, entonces tengo que demostrar que una cadena construida con la segunda regla cumple la propiedad si la cadena que usé para construirla ya la cumplía. Entonces, eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, ¿qué es que A cons S cumple o A triangulito S cumple la propiedad? Significa que A triangulito S concatenado con epsilon debe dar A triangulito S. Eso es lo que tengo que probar, porque eso es que la cadena A triangulito S cumple la propiedad. Lo pruebo suponiendo que S cumple la propiedad. ¿Quién es S? ¿Cuál es la propiedad? Que S concatenado con epsilon da, con la cadena vacía, da, con la lista vacía da S. Entonces, esta es mi hipótesis de inducción y esto es lo que tengo que probar. Entonces, como tengo que probar que esta cadena, esta secuencia, perdón, concatenada con epsilon da esta misma, entonces empiezo por escribir esta cadena concatenada con epsilon a que es igual según la definición de concatenación. Entonces, según la definición de concatenación, si la primera es vacío, pero ese no es el caso, porque la primera es de esta forma, A cons algo. Entonces, si la primera es de la forma A cons algo, entonces lo que tiene que hacer es coger el resto, o sea, el resto de esa cadena, concatenarlo con T y luego poner a de primero ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, según esa definición, si yo hago A cons S concatenado con E, eso es, coja S, concaténelo con E, eso es lo que hay aquí, y luego póngale A de primerita. Eso es por definición de concatenación, de cómo se hace la concatenación. Ahora, por hipótesis de inducción, S concatenado con E es igual a S, luego yo puedo reemplazar S concatenado por S. Y entonces me queda que A
cons S concatenado con epsilon me da A cons S. Eso es a lo que yo quería llegar. Entonces partí del lado izquierdo y llegué al lado derecho usando la definición de concatenación y la hipótesis de inducción. Por lo tanto, acabo de mostrar el caso de inducción. Y si el caso de base y el caso de inducción se demuestran, puedo concluir que todas las cadenas tienen eso. Eso es lo que hay en el video 3, 8, 9, grosso modo. Para quienes lo vieron, lo acabo de repetir rápidamente. Para quienes no lo han visto, véanlo con calma. Eso es lo que hay allí. No sé si tienen alguna inquietud sobre esa demostración. Voy como rápido porque eso está en los videos. Me voy a ir un poquito más despacio en la de los árboles que no están en los videos. Están en los videos que... Profe, Sí, señor, yo dime. tengo una inquietud, no sé si... Es que, por ejemplo, en el problema anterior, se tenía que X, se tenía a X y a Y, ¿cierto? En cuanto a los que construyen el Los nuevo... que se usan para la regla recursiva. Sí, tenía a X, a Y y a la... Eso todo sería, eso es un predicado. O sea, como para construir el nuevo elemento, uso dos que ya existían. Entonces, mi hipótesis de inducción es que esos dos elementos que uso ya cumplen la propiedad. No solo uno, sino todos los que use de A para construir este nuevo elemento de A tienen que cumplir la propiedad y lo apruebo para el nuevo. Entonces, ¿qué predicado? O sea, lo que es un predicado es que X cumple la propiedad y que Y cumple la propiedad. Y tengo Ya. que demostrar que X más Y la cumple. ¿Sí? Y en el otro problema, en la otra demostración, profe, ¿puede ir allá, por favor? Sí, ya voy para allá. Allí el caso base, no, perdón, el caso de inducción es con PDS, ¿cierto? Ya no hay otra. Es que, exacto, entonces el caso de inducción, entonces aquí, estamos en cadenas, ¿sí? En secuencias. Entonces, dice, todas las secuencias cumplen con esto. Todas las secuencias cumplen con que ese concatenado con ese. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo son las secuencias? Entonces las secuencias se construyen de dos maneras. O se construyen con la secuencia vacía, o es la secuencia vacía, o es una secuencia construida con una que ya existía. O sea, o es A cons S o es la secuencia vacía. Entonces, para construir la, digamos, la vacía era esta, pero para construir una nueva secuencia uso una que ya existía, que era esa. Entonces, como solo uso una, como hipótesis de inducción solo hay una cosa, y es que S cumplía la propiedad. Y tengo que probar que la nueva cadena, o sea, A cons S, cumple la propiedad. Esta es la nueva cadena, o sea, la que se construye recursivamente, y esta es la que ya existía para construir la nueva. Vale, profe, gracias. Ya entendí. Bien. Entonces, la prueba usa cómo definimos que se hacía la concatenación, por ejemplo. Entonces, como la concatenación la definimos aquí, diciendo la concatenación, miren cómo definimos, cómo se concatenan dos cadenas. Entonces dice, si la primera, la de la izquierda, es la cadena vacía, entonces el resultado es la de la derecha. Pero si la primera, la de la izquierda, es A cons algo, entonces lo que tiene que hacer es coger ese algo, U, concatenarlo con T, y luego a eso hacerle A cons eso, o sea, meter A de primerito ahí. Eso es lo que dice la definición. Sí, sí, José Antonio, usamos el mismo símbolo de lo exclusivo para concatenar, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No se parece, es el mismo símbolo, pero no tiene nada que ver en este contexto entre cadenas, no es o exclusivo porque no tienen significado lógico, sino que es concatenación. Habíamos podido usar otro, o sea, el símbolo que utilicemos realmente es, hay que saber cuál es, pero digamos que una vez use ese símbolo tiene significado en ese contexto. Bien, entonces esa era esa. Y después en el video
hay otra demostración, y la demostración nueva que hay dice es, como prueba que sea cuáles sean las cadenas, el tamaño de S concatenado con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Entonces, esa dice, mis definiciones de tamaño y de concatenación, además tienen esta propiedad, que el tamaño de una concatenación es la suma de los tamaños de las cadenas independientes. Entonces, ¿cómo hace uno para probar eso? Entonces, va a hacer inducción sobre alguna de esas dos cadenas, digamos sobre S. Entonces, ¿qué es la propiedad PDS? La propiedad PDS es decir que el tamaño de S más T, donde T ahí es como fija, T no cambia, es el tamaño de S más el tamaño de T. Entonces, ¿cuál sería el caso base? Que S sea epsilon. ¿Cuál sería el caso de inducción? Que S sea A cons algo. Entonces, el caso base sería que S lo cambie por epsilon. Entonces, ¿qué sería P de epsilon? Que el tamaño de epsilon concatenado con T sea igual al tamaño de epsilon más el tamaño de T. Pero entonces yo miro a ver qué es epsilon concatenado con T. Por definición, epsilon concatenado con T da T. Entonces, cambio epsilon concatenado por T. Entonces me queda que al lado izquierdo me queda size de T y al lado derecho me queda size de epsilon más size de T. Size de epsilon, o sea, el tamaño de la vacía por definición de tamaño es 0 y el tamaño y la otra es size de T, tamaño de T. Entonces al lado izquierdo me queda size de T y al lado derecho 0 más size de T da size de T. Entonces me queda el tamaño de T es igual al tamaño de T. O sea, me quedan dos cosas igualiticas al lado izquierdo y al lado derecho, por lo tanto eso es true, ¿cierto? Entonces se demostró el caso base. Y luego se demuestra el caso de inducción. ¿Cuál es el caso de inducción? El caso de inducción es suponer que S cumple la propiedad y demostrar que A con S también la cumple. Como cuando uno dice N y N más 1 o K y K más 1. Entonces aquí es S y A con S. Y entonces uno, una vez tiene claro lo que hay que probar, lo escribe claramente. ¿Qué significa que A con S cumple la propiedad? Reemplazo aquí donde dice S por A con S. Significa que el tamaño de A con S concatenado con T, reemplazo S por A con S, es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T. El tamaño de A con S más el tamaño de T. Eso es lo que tengo que probar, porque eso es la conclusión a la que quiero llegar. ¿De qué puedo partir? Puedo partir de la hipótesis de inducción, es decir, que la cadena que PDS se cumple. ¿Y qué es PDS? Que el tamaño de S concatenado con T es tamaño de S más tamaño de T, que el tamaño de S concatenado con T es el tamaño de S más el tamaño de T. Eso es la hipótesis de inducción. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita, partimos del lado izquierdo, el tamaño de A con S concatenado con T. Entonces, tamaño. Entonces, voy a mirar de A con S concatenado con T. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O utilizo la definición de tamaño o utilizo la definición de concatenación, porque aquí tengo dos operadores al tiempo. A con S concatenado con T o tengo tamaño de esto. Entonces me voy a primero a lo de adentro. A con S concatenado con T. Según la definición, concatenar A con S con T es coja el resto, o sea, esta S concatenela con T, esto que hay aquí, y luego sí meta A en esa lista. A con S más T. O sea, cambié este pedacito por este utilizando la definición de concatenación. Luego de utilizar la definición de concatenación, entonces utilizo la de tamaño. ¿Qué es el tamaño de una cadena A cons algo? Según la definición es 1, o sea, estoy contando a este, más el tamaño del algo, más el tamaño de S cons T, S concatenado con T. Pero por hipótesis de inducción, el tamaño de S concatenado con T es el tamaño de S más el tamaño de T. Entonces reemplazo tamaño de S concatenado con T por tamaño de S más tamaño de T. Agrupo 1 más tamaño de S aquí al lado izquierdo y dejo tamaño de T solito aquí al lado derecho, aritmética, y 1 más el tamaño de S es el tamaño de A con S. Entonces, acabo de demostrar que el tamaño de A con S concatenado con T es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T. Eso es lo que quería demostrar. Por lo tanto, ese teorema es cierto, el caso de inducción es cierto y puedo concluir que sea cuales sean las cadenas, si concateno S con T y le saco el tamaño, eso es equivalente a sacar el tamaño a S y sacar el tamaño a T y sumarlos. Y ese es el que está en el video 389. Entonces, fíjense que he usado
inducción estructural para probar teoremas sobre un conjunto definido recursivamente y sobre secuencias. Y eso es lo que hay en esos videos. Y era lo que, digamos, en principio les pedí el favor de preparar para hoy, haber visto esos videos. Y me han hecho preguntas al respecto algunos, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque ahora lo que vamos a hacer es usar esto mismo para probar unos teoremas sobre árboles que no estaban en video, entonces lo van a ver aquí por primera vez, digamos. Están las transparencias, eso sí. Entonces no sé si tienen alguna inquietud antes de pasar a esa demostración.